El amanecer en el Bajío tiñe el cielo de un violeta tímido que pronto se rendirá al naranja y al rosa. Para mí, Alma, viuda de Ricardo Montoya desde hace 12 años y capitana de mi propio destino, esos colores no son solo la promesa de un nuevo día, sino el llamado de la carretera. Mi mundo, mi santuario, mi confidente, ruge suavemente a la vida con el giro de una llave. Es un Kenworth W900 del 98, una bestia de cromo y acero que mi Ricardo y yo compramos con los ahorros de una vida. Le pusimos por nombre El Valiente, y nunca un nombre fue más justo. Su motor Cummins es un corazón de hierro que late con una potencia que hace vibrar hasta mis huesos. Un sonido que para otros es ruido, pero para mí es la más dulce de las sinfonías. Mi casa, una modesta construcción de ladrillo rojo en las afueras de Irapuato, está estratégicamente ubicada, no por la cercanía a mis hijos, sino por el enorme patio trasero que se abre a un camino de terracería, el espacio perfecto para el valiente. La gente del pueblo ya se ha acostumbrado. Ahí va doña Alma, dicen, a darle sus buenos días a su novio de metal. No me ofende. En cierto modo tienen razón. Mi rutina es un ritual inmutable, una danza que mis 68 años de vida han perfeccionado. Antes de que el primer rayo de sol toque la ventana de mi cocina, ya estoy de pie. El café de grano, negro y amargo como algunos recuerdos, perfuma el aire mientras me pongo mis viejos overoles de mezclilla, manchados de grasa y de historias. En el patio, el valiente me espera, cubierto por el sereno de la madrugada. Mi primera tarea es siempre la misma, una inspección visual. Camino a su alrededor, mis manos arrugadas y con las uñas perpetuamente enlutadas, recorren cada centímetro de su piel de metal. Acaricio la parrilla cromada, tan brillante que refleja mi rostro como un espejo distorsionado, mostrándome las arrugas que el tiempo y las preocupaciones han grabado en mi piel. Reviso la presión de cada una de sus 18 llantas, golpeándolas con una pequeña barra de metal, y escuchando el tono sordo y correcto que me indica que todo está en orden. Limpio los faros con un trapo suave, como si le limpiara las lagañas a un niño recién despierto. Buenos días, mi valiente. Le susurro al viento, un secreto entre él y yo. Hoy nos espera un buen día. Mis hijos no lo entienden. Javier, el mayor, el pragmático, el hombre de negocios que ve el mundo en hojas de cálculo y balances finales. Para él, el valiente no es más que un pasivo, una pila de chatarra glorificada que consume diésel, aceite y mi pensión. Mamá, ¿para qué necesitas ese monstruo?, me preguntó el domingo pasado, durante la comida familiar obligatoria que se ha convertido en mi calvario semanal. Estábamos en su casa, una de esas residencias modernas y minimalistas, en un fraccionamiento privado donde todas las casas son idénticas y el césped parece de plástico. Te cuesta una fortuna en mantenimiento, es peligroso. Ya no tienes 20 años, véndelo. Con ese dinero y el de la casa, te compras un departamento precioso aquí cerca. Te cuidamos, estarías segura. Su esposa, Leticia, asentía con cada palabra, su rostro una máscara de preocupación ensayada. Sí, Almita, piense en su seguridad y en los nietos, les encantaría tenerla más cerca. Yo masticaba lentamente mis enchiladas, saboreando el picante del chile para no soltar el veneno de mi propia lengua. La seguridad, siempre la seguridad. Lo que ellos no comprenden es que mi seguridad, mi cordura, mi conexión con la vida, reside precisamente en ese monstruo. Es mi independencia sobre ruedas. Es el último legado tangible de Ricardo, el sueño que construimos juntos. Venderlo sería como vender sus recuerdos, como admitir que mi vida útil ha terminado, y que ahora solo soy una viejita a la que hay que cuidar. ¿Y qué haría yo en un departamento, mijo?, respondí al fin, mi voz más calmada de lo que me sentía. Mirar por la ventana cómo crece el césped falso. Aquí tengo mi espacio, mi taller, tengo a el valiente. Javier suspiró, esa exhalación de exasperación que conozco también. Mamá, ese camión es tu único amor. No te importamos nosotros, no te importan tus nietos, solo te importa ese pedazo de fierro. Sus palabras, aunque injustas, me hirieron como pequeños fragmentos de vidrio. Me defendí, por supuesto. Le recordé todas las veces que cuidé a sus hijos, todos los domingos que cociné para ellos, todo el amor que les he dado. Pero en el fondo, una parte de mí se preguntó si no tendría algo de razón. Mi vida se había encogido hasta caber en la cabina de ese camión. Mis conversaciones más profundas eran con el ronroneo de su motor. Mi mayor alegría era sentir el poder bajo mis pies mientras devoraba kilómetros de asfalto. Sofía, mi hija, es diferente. Ella es más suave, más empática. Ve la conexión emocional, pero también el peligro. Se sienta a mi lado, toma mi mano callosa entre las suyas, suaves y cuidadas. Mamá, entendemos que lo quieres. Es de papá, pero Javier tiene un punto. Te estás aislando. A veces te llamo y no contestas por horas. Y me imagino lo peor, que te pasó algo debajo del camión,
que te caíste. Su preocupación es un abrazo cálido que amenaza con asfixiarme. Solo queremos que estés bien, mamá, que nos dejes entrar un poquito. Parece que el valiente tiene un muro a su alrededor y tú vives adentro. Tienen razón en una cosa. He construido un muro de cromo, acero y rutinas. Después de que Ricardo se fue, el silencio en la casa era un enemigo tangible. El dolor era un océano que amenazaba con ahogarme cada mañana. El valiente se convirtió en mi balsa salvavidas. Aprender a manejarlo, a entender sus entrañas mecánicas, a mantenerlo impecable, fue mi terapia. Cada tuerca apretada, cada cambio de aceite, cada pulgada de cromo pulida, era un acto de desafío contra el duelo y la soledad. Me dio un propósito cuando sentía que el mío se había ido con mi esposo. Ricardo era el conductor, el alma de la carretera. Yo era la administradora, la que llevaba los libros, la que se aseguraba de que todo estuviera en orden en casa para su regreso. Cuando él murió, sentí que mi rol había desaparecido, pero al tomar el volante de El Valiente no solo tomé su lugar, creé uno nuevo para mí. No transporto mercancía a través del país como él lo hacía. Hago viajes cortos, a veces solo por el placer de hacerlo, de sentir el camino. Llevo donaciones a pueblos pequeños, ayudo en mudanzas de amigos. El camión no es un negocio, es mi razón de ser. Hoy, por ejemplo, mi misión es simple. Un viaje de ida y vuelta a Dolores Hidalgo. Un amigo de un amigo necesita transportar unas artesanías de cerámica para una feria. Es un favor. La paga es simbólica, un par de quesos de la región y la gasolina, pero la verdadera recompensa es el viaje en sí. Después de mi inspección matutina, preparo mi termo de café y un par de tortas de jamón. Subo a la cabina, un santuario de cuero gastado y el olor familiar a diésel y a Ricardo, cuyo ambientador de pino todavía cuelga del espejo retrovisor, aunque ya no tiene aroma. El asiento del conductor es mi trono, se amolda a mi cuerpo a la perfección. Mis pies alcanzan los pedales con una familiaridad ciega. El volante, enorme y poderoso, se siente como una extensión de mis propios brazos. Giro la llave. El motor tose, gruñe y finalmente ruge a la vida. La vibración recorre la cabina, sube por mi espalda y me hace sonreír. Es el sonido de la libertad. Con una precisión que sorprendería a mis hijos, maniobro la enorme mole de metal fuera de mi patio y hacia la carretera. El sol ya está más alto, pintando de dorado los campos de fresas que flanquean el camino. Dejo atrás Irapuato, sus ruidos, sus preocupaciones, mi familia. Aquí, en la carretera, solo somos el valiente y yo. El mundo se reduce a la cinta de asfalto frente a mí, al cielo infinito arriba y al paisaje que se despliega como un mapa vivo. Pongo mi música, una vieja colección de casetes de José Alfredo Jiménez y los Tigres del Norte que eran de Ricardo. Su música es la banda sonora de mi soledad elegida. Canto a todo pulmón, desafinando sin que a nadie le importe. El aire que entra por la ventanilla abierta me alborota el cabello cano. Me siento joven, me siento poderosa, me siento viva. Esto es lo que Javier y Sofía no pueden entender. No es una obsesión, es una transfusión de vida. Ellos ven un riesgo. Yo veo una razón para levantarme cada mañana. Ellos ven una máquina vieja. Yo veo el corazón de mi historia de amor. A medida que avanzo, mi mente se calma. Los problemas, las discusiones familiares, se disuelven en la distancia del espejo retrovisor. La carretera tiene esa magia. Exige tu atención completa. Te obliga a vivir en el presente. Cada cambio de velocidad, cada curva, cada adelantamiento, es una decisión que requiere concentración, es una meditación en movimiento. Pienso en Ricardo, él amaba esto, decía que la carretera te habla si sabes escuchar. Te cuenta historias de los que pasaron antes, te advierte de los peligros por venir, te muestra la belleza en lugares que otros solo ven como un borrón a 100 kilómetros por hora. Yo he aprendido a escuchar. Escucho el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento, el silbido del viento contra los espejos, el ritmo constante del motor. Es una conversación. El viaje a Dolores Hidalgo es tranquilo, sin incidentes. El cielo es de un azul purísimo, salpicado de nubes de algodón. Entrego la carga. Los artesanos me agradecen con sonrisas genuinas, y los quesos prometidos me ofrecen de comer, pero prefiero mis tortas, devoradas en la soledad de mi cabina, con la vista de las cúpulas de las iglesias a lo lejos. Me siento en paz, satisfecha, completa. El regreso es cuando las cosas comienzan a cambiar. El cielo, antes tan amigable, se torna hosco. Nubes grises y pesadas se congregan en el horizonte, como un ejército preparándose para la batalla. El viento arrecia, meciendo la cabina de El Valiente con ráfagas laterales que me obligan a sujetar el volante con más fuerza. La primera gota de lluvia
lluvia es gorda y solitaria, estrellándose contra el parabrisas como una advertencia. Pronto es un diluvio. La lluvia cae con una furia torrencial, convirtiendo la carretera en un río oscuro y brillante. Los limpiaparabrisas luchan una batalla perdida, moviéndose frenéticamente de un lado a otro, apenas capaces de despejar mi visión por una fracción de segundo. Reduzco la velocidad considerablemente, mis nudillos blancos por la fuerza con que agarro el volante. El valiente es pesado. Se aferra bien al camino, pero el agua es traicionera. El rugido del motor se mezcla ahora con el estruendo de la tormenta. Ya no es una sinfonía, es una cacofonía de peligro. La visibilidad es casi nula. Las luces de los otros vehículos son manchas borrosas y fantasmales en la cortina de agua. Mi cuerpo está tenso, cada músculo alerta. Esta es la otra cara de la carretera, la que te recuerda tu fragilidad, la que te exige respeto. Pienso en la llamada de Sofía, en su voz cargada de preocupación. Pienso en la cara de Javier, en su insistencia sobre la seguridad. Por un instante, una punzada de duda me atraviesa. ¿Y si tienen razón? ¿Qué hago yo aquí? Una mujer de casi 70 años, luchando contra los elementos en una mole de acero. La pregunta es una traición a mí misma, a Ricardo, a el valiente. La destierro de mi mente. He manejado en peores condiciones. Conozco este camión como la palma de mi mano. Conozco esta carretera. Somos un equipo. El valiente y yo. Saldremos de esta. La lluvia no cesa. Al contrario, parece intensificarse. El asfalto brilla con una capa de agua que esconde baches y peligros. A lo lejos, veo las luces traseras de un coche más pequeño que parece ir demasiado despacio, casi detenido. Me muevo al carril de la izquierda para rebasarlo, señalizando mi maniobra con la antelación debida. Pero justo cuando estoy a su lado, lo inesperado sucede. Un destello cegador de un relámpago ilumina la escena por un segundo, y en ese instante veo un enorme bache inundado justo delante de mí, invisible hasta ese momento. No hay tiempo para reaccionar, no hay tiempo para frenar o para esquivarlo. La llanta delantera derecha de El Valiente se hunde en el bache con un golpe brutal, seco, que resuena en toda la estructura del camión. El volante se me arranca de las manos con una violencia increíble. Siento un tirón salvaje hacia la derecha. Lucho por recuperar el control, mis brazos y hombros gritando por el esfuerzo. Pero El Valiente, mi leal compañero, mi extensión, por primera vez no me obedece. Se convierte en una bestia herida e ingobernable. El camión se derrapa sobre el asfalto mojado. El mundo exterior se convierte en un torbellino de grises y luces borrosas. Escucho el chirrido ensordecedor de las llantas perdiendo tracción. Un grito de agonía del caucho contra el pavimento. Luego, el sonido que cambiará mi vida para siempre. Un estruendo metálico, un crujido monumental de acero retorciéndose, protestando, rindiéndose. Siento un impacto tremendo en mi lado derecho. Mi cuerpo es lanzado contra el cinturón de seguridad, que me muerde el pecho y el hombro con una fuerza que me roba el aliento. Mi cabeza se golpea contra la ventanilla lateral. El mundo da un giro violento y se detiene. El silencio que sigue es más aterrador que cualquier ruido. Es un silencio absoluto, denso, roto solo por el tic-tac de la lluvia contra el metal abollado y un zumbido agudo en mis oídos. El motor, el corazón de mi valiente, está muerto. Intento moverme, pero un dolor agudo, cegador, me sube por la pierna derecha. Miro hacia abajo. Está atrapada, aplastada bajo una masa de metal deformado que antes era el tablero. El olor a diésel y a lluvia llena el aire. Por la ventanilla rota, veo el mundo en un ángulo extraño. El valiente está volcado sobre su costado, como un animal gigante que ha caído para no levantarse más, y yo estoy atrapada dentro de su cuerpo roto. En ese momento, sola, herida y atrapada en los restos de mi único amor, las palabras de Javier resuenan en el silencio. Solo te importa ese pedazo de fierro. Y por primera vez en muchos años, no tengo una respuesta. El recuerdo de cómo Ricardo y yo compramos a El Valiente es tan vívido que a veces siento que puedo estirar la mano y tocar aquel día. Fue en el verano de 1998. Llevábamos 15 años casados, trabajando de sol a sol. Ricardo era chofer para una empresa de transportes grande, pasando semanas enteras en la carretera, ganando un sueldo que apenas nos daba para vivir y soñar. Yo trabajaba en una pequeña fábrica de textiles, cosiendo etiquetas en miles de pantalones de mezclilla, mis dedos siempre adoloridos. Nuestros sueños eran modestos pero firmes: una casa propia, la educación de nuestros hijos, y el más grande de todos, un camión propio. Ricardo lo llamaba el sueño de la libertad. Dejar de ser un empleado para convertirse en su propio jefe, dueño de su tiempo y de su destino. Imagínate, Almita, me decía por las noches, su voz llena de un anhelo que casi podía saborear. Ser dueños de la carretera, nuestro propio camión, nuestro propio negocio. Ya no más jefes que te explotan, ya no más horarios imposibles, solo tú,
Yo y el camino. Ahorramos cada centavo. Negamos a nuestros hijos, Javier y Sofía, muchos caprichos. En lugar de juguetes caros, les dimos tiempo y les enseñamos el valor del trabajo. En lugar de vacaciones en la playa, pasábamos los domingos arreglando cosas en nuestra pequeña casa rentada. Fue duro. Hubo momentos de duda, de cansancio, pero la visión de Ricardo era tan poderosa, tan contagiosa, que se convirtió en mi propia fe. Él era el soñador, el visionario. Yo era la guardiana del sueño, la administradora, la que contaba las monedas y las estiraba como si fueran de chicle. Llenamos un frasco de vidrio con nuestros ahorros. Cada billete, cada moneda, era una promesa. El día que finalmente tuvimos suficiente, fue un día de fiesta. No fuimos a un concesionario de lujo. Ricardo, a través de sus contactos en el mundo del transporte, se enteró de un W900 que estaba a la venta en Querétaro. Pertenecía a un viejo trailero que se retiraba. El camión no era nuevo, ya tenía algunos kilómetros encima, pero su dueño lo había cuidado con un esmero casi religioso. Cuando lo vimos por primera vez, estacionado en un lote polvoriento bajo el sol implacable, a ambos se nos cortó la respiración. Era imponente, majestuoso, su pintura roja brillaba, sus cromos relucían. Era más que una máquina, tenía personalidad, tenía alma. Ricardo caminó a su alrededor, con la reverencia de quien entra a una catedral. Tocó sus llantas, abrió la puerta de la cabina y aspiró su aroma. «Es este, Alma», dijo, volteando a verme, con los ojos brillando de una emoción que nunca le había visto antes. «Es él, ese camión, al que bautizamos El Valiente, en ese mismo instante, cambió nuestras vidas». Ricardo dejó su trabajo y fundó Transportes Montoya. Al principio, yo seguí en la fábrica, pero pronto el negocio creció tanto que tuve que renunciar para dedicarme de tiempo completo a la administración. Yo era la que conseguía los clientes, la que negociaba las tarifas, la que llevaba la contabilidad, la que se aseguraba de que los permisos estuvieran en regla. Ricardo era el corazón de la operación, el hombre que domaba a la bestia de acero y la hacía recorrer miles de kilómetros. Éramos un equipo perfecto. Los niños crecieron viendo a su padre partir y regresar, trayendo consigo no solo el sustento, sino también historias de lugares lejanos, de desiertos y montañas, de ciudades bulliciosas y pueblos dormidos. Para ellos, el Valiente era una especie de barco mágico que llevaba a su padre a aventuras increíbles. Mi relación con el camión era diferente. Al principio, lo veía como a un socio de negocios, un activo valioso, pero un objeto al fin y al cabo. Lo respetaba por lo que representaba, nuestra independencia, el fruto de nuestro esfuerzo, pero no lo amaba, no como Ricardo. Para él, el Valiente era un compañero. Hablaba con él, lo cuidaba con una devoción que a veces me daba celos. Pasaba sus días libres en el patio, debajo del camión, con la cara manchada de grasa, ajustando, limpiando, escuchando el motor como un médico escucha el corazón de un paciente. Yo no entendía esa conexión mística. Mi dominio eran los números, los contratos, el teléfono que no paraba de sonar. Fue durante la enfermedad de Ricardo que todo cambió. El cáncer llegó sin avisar, un ladrón silencioso que empezó a robarle la fuerza, el color, la vida. Tuvo que dejar de manejar. Los médicos fueron claros. La quimioterapia lo dejaría demasiado débil. Para Ricardo, dejar de conducir a El Valiente fue peor que el diagnóstico mismo. Fue una sentencia de muerte en vida. El camión, estacionado en el patio, se convirtió en un monumento a la vida que se le escapaba. Lo veía desde la ventana de nuestra habitación, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Está solo, Almita», me decía, «necesita sentir el camino». Fue entonces cuando empecé a acercarme a El Valiente de otra manera. Empecé a cuidarlo yo. Al principio, fue por él, para que viera que su compañero no estaba abandonado. Le pedí a Héctor, nuestro mecánico de confianza y el mejor amigo de Ricardo, que me enseñara. Héctor es un hombre callado, de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda. Entendió mi necesidad sin que yo tuviera que explicarla. «Claro, Almita», dijo con su voz rasposa. «Su esposo estaría orgulloso. Este camión tiene sus secretos, pero es noble. Se dejará querer». Pasé horas con Héctor en el patio. Me enseñó a cambiar el aceite, a revisar los filtros, a entender el lenguaje de los medidores y las luces del tablero. Me explicó la diferencia entre el sonido de un motor sano y uno que está pidiendo ayuda. Me manché las manos de grasa por primera vez, y en esa suciedad encontré una extraña conexión con mi esposo. Estaba haciendo algo que él amaba, estaba cuidando una parte de su alma. Ricardo, desde su cama, me veía por la ventana y sonreía, una sonrisa débil, pero genuina. «Así se hace, mi vieja», me dijo un día, cuando logré por mí misma diagnosticar y arreglar una pequeña fuga de aire en el sistema de frenos. «Siempre supe que tenías corazón de trailera». Ricardo murió una tarde de otoño. Se fue en silencio,
en su cama, mientras yo le sostenía la mano. El dolor fue un abismo. Los días que siguieron son un borrón de lágrimas, de gente dando el pésame, de un vacío que dolía físicamente. Mis hijos, ya adultos y con sus propias vidas, me rodearon de amor y preocupación, pero había un lugar en mi alma al que no podían llegar, un lugar que solo Ricardo había ocupado. Después del funeral, cuando la casa quedó en silencio de nuevo, sentí que me ahogaba. Salí al patio trasero. La noche era fría y el valiente estaba ahí, inmóvil, oscuro, como un animal de luto. Me senté en el escalón de la cabina y lloré como no había llorado en días. Lloré por mi esposo, por nuestros sueños truncados, por mi soledad, y en medio de mi llanto, sentí una extraña paz emanando de la enorme máquina. Era una presencia sólida, constante, no me juzgaba, no me pedía nada, solo estaba ahí. En ese momento, tomé una decisión. No vendería el camión, no lo dejaría oxidarse como un recuerdo. Lo conduciría, no para seguir con el negocio, eso era demasiado, pero sí para mantenerlo vivo, para mantenerme viva. Javier y Sofía pensaron que me había vuelto loca. «Mamá, ¿tú? ¿Manejar esa cosa? Es una locura», exclamó Javier. «Por favor, recapacita. Véndelo. Papá no querría que te pusieras en riesgo». No escuché. Saqué mi licencia de conducir comercial, la cual había obtenido años atrás por si acaso, pero nunca había usado realmente. Le pedí a Héctor que me diera clases de manejo avanzadas. Él no me cuestionó. Ricardo estaría feliz, fue todo lo que dijo. Y así, empecé mi nueva vida. La viuda del trailero se convirtió en la trailera. El valiente y yo nos convertimos en una unidad. En su cabina no estaba sola, estaba con Ricardo. Cada kilómetro que recorría era un homenaje a él. Cada paisaje que veía se lo describía en mi mente. El camión dejó de ser un socio de negocios o un recuerdo. Se convirtió en mi confidente. Mi propósito, mi armadura contra el mundo. Mi amigo Héctor ha sido mi ancla en este mundo de hombres y máquinas. A sus 70 y tantos, tiene la espalda encorvada de tanto inclinarse sobre motores, pero sus ojos son agudos y no se les escapa nada. Su taller, el Gato Negro, es un caos organizado de herramientas, piezas y calendarios de chicas en bikini de décadas pasadas. Es mi refugio cuando mis hijos me agobian. Héctor nunca me juzga. Escucha mis lamentos sobre Javier y Sofía mientras revisa la presión de un neumático o ajusta un tornillo. Los hijos son así, Almita, me dijo una vez, limpiándose la grasa de las manos con un trapo que alguna vez fue blanco. Quieren meter a sus padres en una cajita de cristal para que no se les rompan. No lo hacen por maldad. Es miedo, miedo de perdernos. Como nosotros tuvimos miedo de perder a nuestros padres. Pero es que no entienden, Héctor. Piensan que estoy loca, que prefiero a un camión que a ellos. Me quejé, pateando una llanta con frustración. Héctor dejó lo que estaba haciendo y me miró fijamente. Ellos ven un camión, Alma. Nosotros vemos a Ricardo. Vemos el sudor, los sacrificios. Vemos el sueño cumplido. Ellos no vivieron eso. Para ellos es solo un camión viejo y peligroso. Dales tiempo. Algún día quizás lo entiendan. Pero el tiempo pasaba y ellos no entendían. Al contrario, la presión aumentaba. La comida del domingo se había convertido en una intervención semanal. Javier, con su mentalidad de empresario, había preparado una presentación en su laptop. Gráficos, proyecciones financieras, el costo de mantenimiento de El Valiente versus el rendimiento de una inversión inmobiliaria. «Mamá, mira estos números», dijo. Su tono era el de un director ejecutivo dirigiéndose a un empleado incompetente. «Estás literalmente quemando tu herencia. El valor de la casa y el terreno es considerable. El camión solo se devalúa. Podrías estar viviendo como una reina, sin preocupaciones. Mi única preocupación es que dejen de tratarme como si ya estuviera senil», respondí, mi voz temblando de ira. «Mi vida no es un negocio, Javier. No todo se mide en pesos y centavos». «Pero la seguridad sí se mide», intervino Leticia, su voz aguda. «Los accidentes pasan, Almita. Una mujer de tu edad, una mujer de mi edad que...» La interrumpí poniéndome de pie. «Sabe perfectamente lo que hace. Sé más de mecánica y de seguridad vial que todos ustedes juntos. He cuidado de mí misma y de ustedes toda mi vida. ¿Creen que ahora no puedo?» Sofía intentó mediar como siempre. «Mamá, por favor, cálmense todos. Solo estamos preocupados». Pero yo ya no escuchaba. Me sentía acorralada, incomprendida. Vi en sus rostros no solo preocupación, sino también lástima. Me veían como una viejita excéntrica y terca, aferrada a un capricho. No veían mi fuerza, mi independencia. No veían el legado de su padre. Esa tarde salí de su casa sintiendo un frío que no era del clima. Era el frío de la desconexión. Sentí una necesidad desesperada de escapar, de demostrarles que estaban equivocados, de demostrarme a mí misma que todavía era la capitana de mi barco. Fue entonces cuando decidí hacer el viaje a Dolores Hidalgo. No era solo un favor, era un acto de rebeldía, un grito de independencia. Necesitaba sentir el poder de El Valiente bajo mi control. Necesitaba el consuelo del asfalto desenrollándose
inclinándose ante mí. Necesitaba demostrar que el vínculo entre mi camión y yo no era una debilidad, sino mi mayor fortaleza. Y ahora, atrapada en su chasis retorcido, con un dolor insoportable en la pierna y el sonido de la lluvia como único acompañante, la ironía me golpea con la fuerza del propio accidente. Había salido a buscar la libertad y había encontrado una prisión de metal. Había querido demostrar mi fuerza y ahora estaba completamente indefensa. El valiente, mi protector, mi santuario, se había convertido en mi jaula, y las voces de mis hijos, que tanto me habían irritado, ahora eran un eco lejano que sonaba terriblemente parecido a la verdad. El tiempo se vuelve un concepto elástico y pegajoso. No sé si han pasado minutos u horas. El dolor en mi pierna derecha es una presencia constante y nauseabunda, una brasa ardiente que consume mi conciencia. Cada intento de moverme, por mínimo que sea, desata una nueva oleada de agonía que me deja sin aliento. El silencio dentro de la cabina es antinatural. El corazón del valiente, su motor, está callado por primera vez en un viaje. Es el silencio de la muerte, y me aterra. Afuera, la tormenta sigue su monólogo furioso. La lluvia golpeando el metal como los dedos de un baterista enloquecido. El mundo está de lado. A través de la telaraña de grietas en el parabrisas, veo los árboles y el cielo en un ángulo imposible. Mi mente, en un intento de escapar del dolor físico, se aferra a los detalles. El olor a tierra mojada mezclado con el hedor acre del diésel derramado. El goteo rítmico de agua desde algún punto del techo abollado, cayendo sobre el asiento del pasajero. La luz intermitente de una de mis direccionales, que de alguna manera sobrevivió al impacto, proyectando un pulso naranja y fantasmal en la penumbra de la cabina. Es un latido débil y errático, como el de un corazón a punto de rendirse. ¿Es el del valiente o el mío? Intento llamar, gritar pidiendo ayuda, pero mi voz sale como un graznido ronco y débil. Mi garganta está seca, mi pecho oprimido por el cinturón de seguridad, que ahora se siente más como una soga. El pánico, un animal frío y resbaladizo, comienza a deslizarse por mis venas. Estoy sola. Nadie sabe exactamente dónde estoy. Salí en un acto de desafío, sin dar detalles. Para mi familia, simplemente salí en el camión. ¿Cuánto tardarían en preocuparse de verdad? ¿Cuánto tardarían en empezar a buscar? En la oscuridad y el dolor, mi mente empieza a jugarme trucos. Oigo la voz de Ricardo, no como un recuerdo, sino como si estuviera sentado a mi lado. Tranquila, mi vieja. Respira. Siempre hay una salida. Intento obedecer. Cierro los ojos, ignoro el dolor punzante y me concentro en mi respiración. Inhala, exhala. El aire huele a peligro, pero es aire al fin y al cabo. Estoy viva. Eso es lo que importa. Viva y atrapada, pero viva. Recuerdo las enseñanzas de Héctor sobre seguridad. Si alguna vez vuelcas, Almita, lo primero es no entrar en pánico. Evalúa tu situación. ¿Puedes moverte? ¿Estás sangrando? Huele a gasolina. Intento hacer un inventario. Mi pierna derecha está destrozada. Eso es seguro. Siento algo húmedo y pegajoso en mi cabello. Al tocarme, mis dedos vuelven manchados de sangre. No parece mucho, pero es una herida en la cabeza. Los brazos, el torso, parecen estar bien, aunque un dolor sordo se extiende por mis costillas. Y sí, huele a diésel, no a gasolina. Pero el riesgo de incendio está ahí, latente. Una chispa esperando nacer. El pánico regresa con fuerza. ¡Ayuda!, grito de nuevo, esta vez con más fuerza, una fuerza nacida de la desesperación. Por favor, que alguien me ayude. Mi única respuesta es el eco de mi propia voz y el redoble de la lluvia. Es entonces cuando decido planear mi supervivencia con la misma metodicidad con la que planeaba una ruta. No puedo mover mi cuerpo, pero mi mente sigue siendo mía. Primero, mantenerme consciente. No puedo desmayarme. Empiezo a hablarme a mí misma en voz alta, a contar la historia de mi vida, a recitar las letras de las canciones de José Alfredo, a nombrar cada uno de los pueblos por los que he pasado con el valiente. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada, para alejarla del abismo del dolor y la desesperación. Segundo, intentar pedir ayuda de otra manera. Mis manos están libres. Con un esfuerzo que me cuesta un gemido, alcanzo el tablero. Está deformado, casi irreconocible. Busco a tientas el interruptor de las luces de emergencia. Lo encuentro. Lo presiono. Nada. El sistema eléctrico debe estar muerto. Mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Siempre lo dejo en el pequeño compartimento sobre el parasol. Estiro mi brazo izquierdo. Cada centímetro es una agonía para mis costillas magulladas. Mis dedos rozan el borde del compartimento. Está atascado. Empujo. Tiro. Con una frustración creciente. Finalmente, la tapa cede y el teléfono cae sobre mi regazo. La pantalla está rota, pero se enciende. Gracias a Dios. Pero mi alegría dura poco. No hay señal. Una sola palabra en la pantalla resume mi situación. Emergencia únicamente. Lo intento de todos modos. Marco el 911. La llamada no sale. Estoy en un punto muerto, un agujero negro en la cobertura celular, oculto por la tormenta y la geografía. La esperanza,
que había florecido por un instante, se marchita y muere. La impotencia es un veneno. Las lágrimas empiezan a rodar por mis mejillas, mezclándose con la sangre y la lluvia que se filtra. Lloro por mi estupidez, por mi orgullo. Lloro por mi valiente. Mi pobre camión destrozado. Él no merecía esto. Él, que siempre me había cuidado, ahora yacía herido de muerte por mi culpa. Acaricio el volante torcido, su superficie fría y sin vida. Perdóname, mi amigo. Sollozo. Te fallé. Justo cuando estoy a punto de rendirme a la oscuridad, a dejar que el dolor y el cansancio me venzan, veo algo, un par de luces lejanas, débiles, bailando entre los árboles y la cortina de agua. Se acercan lentamente. ¿Es una alucinación? ¿Un espejismo nacido de mi desesperación? Parpadeo tratando de enfocar. No. Son reales, son los faros de un vehículo. Una nueva oleada de adrenalina me recorre. Tengo que hacerme ver, tengo que llamar su atención. ¿Pero cómo? No puedo gritar lo suficientemente fuerte. No tengo luces. Entonces mis ojos se posan en un objeto que brilla débilmente en el suelo de la cabina. Mi termo de café es de acero inoxidable, grande y brillante. Una idea loca, desesperada, nace en mi mente. Con mi brazo bueno, el izquierdo, me estiro para alcanzarlo. El movimiento es una tortura. Mis costillas gritan en protesta. Finalmente, mis dedos lo rozan. Lo arrastro hacia mí. Pesa 1 tonelada. Mi plan es simple, usar el reflejo del termo para desviar la luz de los faros que se acercan. Es una posibilidad remota, casi ridícula, pero es la única que tengo. Sostengo el termo con mi mano temblorosa, posicionándolo cerca de la abertura de la ventanilla rota. Espero, conteniendo el aliento. Las luces se acercan más y más. Ahora puedo oír el sonido de su motor, un zumbido tranquilizador que corta el ruido de la tormenta. Es una camioneta, una pick-up vieja. Rezo a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a Ricardo, a todos los santos de la carretera. Cuando los faros de la camioneta barren la cabina de mi camión volcado, muevo el termo, intentando capturar el haz de luz y reflejarlo hacia el conductor. 1, 2, 3 veces. Un destello plateado en la noche oscura. ¿Lo habrá visto? La camioneta reduce la velocidad. Mi corazón martillea contra mis costillas. Se detiene a unos metros de distancia. Una puerta se abre y una figura envuelta en un impermeable amarillo baja lentamente. La luz de una linterna corta la oscuridad, barriendo los restos de mi camión. La luz se detiene en la cabina, en mí. Por un instante, nos quedamos así. Yo atrapada en su haz de luz, él inmóvil bajo la lluvia. Dios santo. Escucho una voz de hombre, amortiguada por la tormenta. ¿Hay alguien ahí dentro? Aguante, señora. Voy a llamar a emergencias. Y entonces, el alivio me inunda con tal fuerza que me rompo. El llanto que me sacude ya no es de desesperación, sino de una gratitud tan profunda, tan abrumadora, que duele. No estoy sola, me han encontrado. El viaje había comenzado como un acto de desafío solitario, una afirmación de mi independencia, y terminó aquí, en la más absoluta dependencia, salvada por la luz de un extraño en medio de la noche. La carretera, que me había dado la libertad, también me había enseñado la lección más dura de todas, la de mi propia y humana vulnerabilidad. El valiente, mi escudo contra el mundo, se había convertido en la evidencia de mi fragilidad, y yo, su capitana, no era más que una náufraga esperando ser rescatada de los restos de mi propio orgullo. El sonido de las sirenas es la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Al principio es un lamento lejano, casi imperceptible, que se mezcla con el ulular del viento. Luego crece, se vuelve más nítido, un faro de sonido que se acerca en la oscuridad. El hombre del impermeable, que se llama Ramiro y es un agricultor de la zona, me habla a través de la ventanilla rota. Su voz tranquila y segura es un ancla en mi tormenta de dolor y confusión. Ya vienen, señora. No se mueva. Ya falta poco. Me cuenta de su cosecha de maíz, del partido de fútbol del domingo, de cualquier cosa para mantenerme consciente, para mantenerme conectada a la vida. Es la bondad de un extraño, pura y sin adornos, y me conmueve hasta las lágrimas. Los paramédicos son un torbellino de eficiencia y profesionalismo. Me hablan, me hacen preguntas que lucho por responder. Nombre, edad, alergias. Mi voz es un susurro. La luz de sus linternas es intrusiva, examinando mis heridas, mis pupilas. Siento el pinchazo de una aguja en mi brazo, y una cálida sensación de alivio comienza a extenderse, adormeciendo los bordes más afilados del dolor. Luego viene el ruido ensordecedor de las quijadas de la vida. La herramienta hidráulica que corta el metal como si fuera mantequilla. Es una cirugía brutal en el cuerpo de mi valiente. Cada corte, cada crujido del metal, es una puñalada en mi propio corazón. Cierro los ojos. No quiero ver cómo desmembran a mi compañero. Extraerme de la cabina es un proceso lento y delicado. Siento muchas manos sosteniéndome, moviéndome con un cuidado infinito. Cuando por fin estoy fuera, en una camilla, la lluvia fría en mi cara me parece una bendición. Miro por última vez a mi camión. Yace sobre su costado,
Una ballena de metal varada en un mar de lodo y tristeza. Sus heridas son mortales, la cabina aplastada, el chasis torcido, sus entrañas mecánicas expuestas a la intemperie. Es una visión de devastación total. Y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que el valiente nunca más volverá a rodar por la carretera. Nuestro viaje juntos ha terminado. El hospital es un mundo aparte, un universo de paredes blancas, luces fluorescentes que nunca se apagan, y un olor penetrante a antiséptico que se pega a la ropa y a la memoria. Me llevan de una sala a otra. Un paquete frágil y anónimo. Radiografías, resonancias. Doctores que me palpan la pierna y hablan entre ellos en un lenguaje técnico que no entiendo, pero cuyo significado adivino por la seriedad de sus rostros. La verdict final, fractura con minuta de tibia y peroné, una forma elegante de decir que los huesos de mi pierna están hechos añicos. Además, 3 costillas fisuradas y una conmoción cerebral leve. Tendrá que pasar por el quirófano, señora Montoya, me dice un joven doctor con cara de niño y ojos cansados. Vamos a tener que ponerle unos clavos y una placa. La recuperación será larga, muy larga, larga. Esa palabra resuena en el silencio de mi habitación. Me han dado un cuarto privado, gracias al seguro que Ricardo siempre insistió en mantener. Y es en esa soledad estéril, con mi pierna inmovilizada y un goteo intravenoso como única compañía, que la realidad de mi situación me cae encima con todo su peso. No solo estoy herida, estoy varada. Mi independencia, mi orgullo, todo ha sido pulverizado junto con los huesos de mi pierna y el chasis de mi camión. La primera llamada que hago es a Sofía. Marco su número con dedos temblorosos. Contesta al segundo timbrazo, su voz tensa de ansiedad. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupadísimos. Javier ya quería llamar a la policía. Estoy en el hospital, mija. Digo, y mi propia voz me suena extraña, lejana. Un silencio cargado de pavor al otro lado de la línea. Luego, un susurro ahogado. ¿Qué pasó? Se lo cuento todo. El viaje, la tormenta, el bache, el accidente. Omito los detalles más aterradores. Pero ella es inteligente. Lee entre líneas. La escucho jadear, contener un sollozo. Vamos para allá, mamá. ¿En qué hospital estás? Dime que estás bien. Voy a estarlo. Miento. O quizás, intento convencerme a mí misma. Pero el camión se perdió. Llegan en menos de una hora. Sofía entra primero. Sus ojos enrojecidos e hinchados. Corre a mi lado y me abraza con una desesperación que me rompe el corazón. Su abrazo es torpe por mi pierna y mis costillas, pero está lleno de un amor y un alivio tan palpables que me siento como la peor de las madres por haberle causado esa angustia. Javier entra detrás de ella, su rostro una máscara indescifrable de preocupación, ira y una terrible, insoportable expresión de «te lo dije». Leticia flota a su lado, con una mano sobre su boca, en un gesto de horror teatral. «Mamá», empieza Javier, y su voz es una cuerda tensa a punto de romperse. Se detiene, respira hondo, como si estuviera luchando por controlar una furia inmensa. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te dijeron los doctores?» Le repito el diagnóstico, la fractura, la cirugía, la larga recuperación. Con cada palabra, el rostro de Javier se endurece más. No dice nada sobre el camión, no necesita hacerlo. Su silencio es más elocuente que cualquier reproche. Es un silencio que grita. ¿Ves? ¿Ves lo que provocaste con tu terquedad? ¿Valió la pena tu estúpido orgullo? Sofía, en cambio, solo llora en silencio, acariciando mi mano. «¿Te duele mucho, mami?», me pregunta, su voz de niña pequeña. Y esa simple pregunta, esa genuina preocupación por mi dolor físico, me desarma. Asiento, incapaz de hablar, y las lágrimas que había contenido finalmente se derraman. Los días siguientes son una niebla de dolor, medicamentos y la humillación de la dependencia total. Necesito ayuda para todo, para comer, para ir al baño, para sentarme. Las enfermeras son amables pero impersonales. Son mis hijos los que están ahí. Sofía se organiza para pasar la mayor parte del día conmigo, leyéndome revistas, contándome chismes de la familia, simplemente estando a mi lado. Su presencia es un bálsamo. Javier es diferente. Viene todos los días, puntual como un reloj, pero su presencia es una fuente de tensión. Se sienta en la silla junto a la ventana, mirando su teléfono, haciendo llamadas de negocios en voz baja. Me pregunta cómo estoy con una formalidad que duele. Y finalmente, al tercer día, saca el tema que ambos hemos estado evitando. «Hablé con el seguro, mamá», dice, sin levantar la vista de su tableta. «El camión es pérdida total. No hay nada que hacer. Ya di la autorización para que lo lleven al depósito de chatarra». La noticia me cae como un golpe físico. Sabía que era inevitable, pero escucharlo así, dicho con esa frialdad burocrática, me roba el aire. «No», exclamo, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «No podías hacer eso, Javier. Es mi camión. Tú no tenías derecho». Él levanta la vista por fin, y en sus ojos veo una tormenta de frustración contenida por años. «Ah, ahora sí es tu camión», dice,
su voz subiendo de volumen. Cuando te costaba una fortuna en mantenimiento, también era tu camión. Cuando te advertí 1000 veces que era peligroso, era tu camión. Pues tu camión casi te mata, mamá. ¿No lo entiendes? Se acabó. Esa locura se acabó. No era una locura, susurro, sintiéndome pequeña e indefensa en la enorme cama de hospital. Era papá. Papá está muerto, explota Javier, poniéndose de pie de un salto. Leticia intenta calmarlo, pero él la ignora. Papá murió hace 12 años, mamá, y tú te quedaste atrapada ahí en el pasado, puliendo un pedazo de metal como si fuera a traértelo de vuelta. ¿Y nosotros qué, eh? ¿Y tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Nosotros no importamos? Estabas tan ocupada amando a ese camión que te olvidaste de amarnos a nosotros. Sus palabras son brutales, injustas, pero golpean un nervio expuesto. Sofía empieza a llorar de nuevo. Javier, por favor, no es el momento. Sí es el momento, insiste él, su rostro congestionado por la rabia. Tiene que entenderlo, tiene que ver el daño que ha hecho a sí misma y a nosotros. Se vuelve hacia mí. Su mirada es una mezcla de furia y un dolor profundo y antiguo. Te amo, mamá. Te amo más que a nada en el mundo. Y por eso mismo me duele tanto ver cómo te destruyes. Esta vez, las cosas van a cambiar. Te vas a recuperar. Y luego vendrás a vivir cerca de nosotros. Venderemos la casa. Empezarás de nuevo. Se acabó el camión. Se acabó esa vida. Es por tu bien. Se da la vuelta y sale de la habitación dando un portazo. Leticia corre tras él. Sofía se queda a mi lado, sollozando. Yo me quedo mirando la puerta, con las palabras de Javier resonando en mis oídos. Estabas tan ocupada amando a ese camión que te olvidaste de amarnos a nosotros. La acusación es una daga envenenada. ¿Era eso cierto? ¿Me había convertido en esa mujer? ¿Una viuda aferrada a un fantasma de acero? ¿Sorda y ciega al amor de los vivos? Miro mi pierna. Un bulto inútil bajo las sábanas blancas. Miro las paredes blancas de mi prisión temporal. El valiente se ha ido. Mi cuerpo está roto. Y mi familia, la única cosa que me queda, está rota también. El accidente no solo destrozó metal y hueso, destrozó la ilusión en la que había vivido durante 12 años. La ilusión de que podía controlar mi vida, mi soledad y mi dolor con un volante entre las manos y un motor rugiendo bajo mis pies. Ahora, en el silencio y la inmovilidad, no tengo a dónde huir. Tengo que enfrentar la verdad, y la verdad, temo, es mucho más dolorosa que cualquier fractura. Después de la cirugía, me trasladan a casa, pero no a mi casa. La idea de subir los 3 escalones de la entrada, de moverme por los pasillos estrechos en una silla de ruedas, era logísticamente imposible, según Javier. Así que mi destino fue el cuarto de huéspedes de la casa de Sofía y su esposo, Miguel. Una habitación impecable, decorada en tonos pastel, con una ventana que da a un jardín perfectamente cuidado donde juegan mis nietos, Luna y Mateo. Debería ser un paraíso, pero para mí, se siente como un exilio dorado. Los primeros días son un infierno de una monotonía humillante. Mi vida, que antes se medía en kilómetros y revoluciones por minuto, ahora se mide en pastillas para el dolor, visitas de la enfermera y los trayectos en silla de ruedas del dormitorio al baño y del baño al dormitorio. Sofía es un ángel de paciencia. Me cocina mis platillos favoritos, me ayuda a bañarme, me soporta los malos humores. Miguel es amable y discreto. Los niños, al principio, me miran con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Por qué tu pierna está en una jaula, abuela?, me pregunta Mateo, con sus ojos grandes y serios, refiriéndose al armatoste de metal y tornillos que emerge de mi yeso. Intento explicarle, pero las palabras me fallan. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años la anatomía de un desastre? El silencio es mi enemigo más formidable. En mi casa, el silencio siempre estaba acompañado por los sonidos familiares de mi vida, el crujido del suelo de madera, el silbido de la cafetera, el distante zumbido de el valiente esperando en el patio. Era un silencio lleno de presencia. Aquí, el silencio es vacío. Es el silencio de una vida que no es la mía. Escucho los ruidos de la familia de Sofía a mi alrededor, las risas de los niños, las conversaciones de sobremesa. El sonido del televisor por las noches son los sonidos de una vida feliz, una vida que transcurre sin mí. Soy una espectadora, una extraña en mi propia familia. Paso horas mirando por la ventana. El jardín de Sofía es hermoso, pero es un paisaje domesticado. No hay nada de la belleza salvaje e impredecible de la carretera. No hay horizontes abiertos, solo los muros del fraccionamiento vecino. Me siento enjaulada, no solo por el metal en mi pierna, sino por las paredes de esta casa, por el amor bien intencionado pero sofocante de mi hija. Javier viene a verme a diario, pero nuestras conversaciones son tensas y superficiales. Habla de sus planes para mí como si yo no estuviera presente. Ya contacté a un agente de bienes raíces, mamá. El mercado está muy bien ahora. Podemos sacar un buen precio por tu casa. He estado viendo unos departamentos tutelados preciosos, con todas las comodidades y asistencia médica 24 horas. Cada una de sus frases es un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. No discuto, no tengo la fuerza, solo asiento.
con una docilidad que me enferma. ¿En esto me he convertido? ¿En una anciana pasiva que deja que otros decidan su futuro? La acusación de Javier en el hospital no deja de atormentarme. ¿Estabas tan ocupada amando a ese camión que te olvidaste de amarnos a nosotros? Me repito la pregunta una y otra vez en la oscuridad de la noche, cuando el dolor en la pierna se agudiza y el sueño no llega. Reviso mis recuerdos, mis acciones de los últimos 12 años. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté a Javier sobre sus miedos, sobre sus sueños? Siempre hablábamos de sus logros, de sus negocios, pero nunca de su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que jugué con mis nietos, sin estar pensando en que tenía que ir a pulir el cromo de El Valiente? Empiezo a observar a mi familia con una atención que nunca antes les había prestado. Me doy cuenta de las pequeñas arrugas de cansancio alrededor de los ojos de Sofía, del peso de la responsabilidad que carga con una sonrisa. Veo cómo Miguel la mira, con una adoración silenciosa. Escucho las conversaciones de mis nietos, sus peleas triviales, sus risas contagiosas, el complejo universo de su infancia. Estoy viendo sus vidas, sus rutinas, sus amores y sus luchas por primera vez, sin el filtro de mi propia obsesión. Es como si hubiera estado mirando una fotografía en blanco y negro durante años, y de repente alguien le hubiera devuelto los colores, y me doy cuenta, con una punzada de profundo arrepentimiento, de todo lo que me he perdido. Una tarde, Mateo entra sigilosamente en mi habitación. Trae consigo un viejo álbum de fotos, uno que yo misma armé hace muchos años y que se quedó en una caja en casa de Sofía. Se sienta en el suelo, junto a mi silla de ruedas, y lo abre sobre sus rodillas. Mamá dice que el abuelo Ricardo era un aventurero, dice en voz baja, como si compartiera un secreto. Dice que viajaba a todas partes en El Valiente. Así es, mijo, respondo. Mi voz ronca por el desuso. Pasa las páginas lentamente. Hay fotos de Ricardo y mías cuando éramos jóvenes. Fotos de la boda, del bautizo de Javier y Sofía. Y luego, fotos de El Valiente. Ricardo posando orgulloso frente a la parrilla cromada. Yo, mucho más joven, sonriendo desde la puerta de la cabina. Se veían muy felices, abuela. Lo éramos, confirmo. Un nudo formándose en mi garganta. Mateo se detiene en una foto en particular. Es una foto de Ricardo, sentado en el estribo del camión, con un libro en la mano. Está sonriendo a la cámara, pero sus ojos están concentrados en la lectura. Recuerdo ese día. Estábamos en una parada de descanso en algún lugar de Sonora. Hacía un calor infernal, pero él había encontrado un pequeño oasis de sombra junto a su camión, y se había puesto a leer. Siempre llevaba un libro consigo. Decía que los libros eran como la carretera. Te llevaban a otros mundos sin moverte del asiento. ¿Al abuelo le gustaba leer?, pregunta Mateo, sorprendido. Para él, la imagen de un trailero rudo no encajaba con la de un lector. Le encantaba, digo, y de repente, una compuerta de recuerdos se abre en mi mente. Recuerdos que no tienen que ver con motores ni con diésel. Recuerdo a Ricardo leyéndoles cuentos a Javier y a Sofía antes de dormir, cambiando las voces de los personajes. Recuerdo las discusiones apasionadas que teníamos sobre las novelas que leíamos. Recuerdo su sueño, uno que nunca llegó a cumplir, de tener una biblioteca tan grande que cubriera toda una pared de la casa. A mí también me gusta leer, abuela, confiesa Mateo en un susurro, pero a mi papá no le gusta mucho. Dice que es una pérdida de tiempo, que debería estar jugando fútbol. Esa confesión inocente me golpea con la fuerza de una revelación. Javier, mi Javier, el hombre pragmático que ve el mundo en números. Él también era un niño al que su padre le leía cuentos. ¿En qué momento perdió esa conexión? ¿En qué momento decidí yo que el legado de Ricardo era solo un motor y un chasis, y no su amor por las palabras, por las historias? Tu abuelo decía que los libros eran el mapa del tesoro más grande del mundo, le digo a Mateo, y siento que estoy hablando tanto con él como conmigo misma. ¿Y tu papá? A tu papá también le encantaban las historias cuando era niño. Esa noche no puedo dormir, pero esta vez no es por el dolor o la soledad, es por la agitación de una idea que empieza a formarse en mi mente, una idea pequeña, frágil, pero insistente. Pienso en El Valiente, en sus restos oxidados en un depósito de chatarra. Pienso en la biblioteca soñada de Ricardo. Pienso en la confesión de Mateo. Pienso en la desconexión con Javier. Y las piezas, que antes eran un rompecabezas de dolor y arrepentimiento, empiezan a encajar de una manera nueva e inesperada. A la mañana siguiente, cuando Sofía entra con mi desayuno, le pido algo que la sorprende. Mija, ¿podrías traerme papel y un lápiz? Y si no es mucha molestia, ¿podrías buscar en internet los datos de contacto del depósito de chatarra donde se llevaron el camión? Sofía me mira confundida. ¿Para qué, mamá? Javier ya arregló todo eso. Tú solo tráemelos, por favor. Insisto, y en mi voz hay una nueva firmeza, una chispa de la vieja alma que creía perdida. Durante días, hago llamadas. Hablo con burócratas, con mecánicos,
con chatarreros. La mayoría me trata como a una vieja loca, pero insisto, con la misma terquedad que antes dedicaba al mantenimiento de El Valiente. Al mismo tiempo, empiezo a dibujar. Mis manos, torpes al principio, van ganando confianza. No dibujo mapas de carreteras. Dibujo planos, diseños, esquemas. Lleno hojas y hojas con notas, cálculos, ideas. Estoy en mi silla de ruedas, confinada a un cuarto que no es el mío, con una pierna inútil y un futuro incierto, pero por primera vez desde el accidente, no me siento como una víctima, no me siento como una prisionera. Por primera vez, siento que estoy de nuevo en el asiento del conductor, no de un camión, sino de mi propia vida. El accidente me quitó mi santuario de acero, pero en la quietud forzada, en la observación silenciosa de mi familia, me ha dado algo mucho más valioso, un nuevo mapa. Un mapa que no lleva a lugares lejanos en la geografía, sino a un lugar mucho más importante, el camino de regreso al corazón de mi familia. Y en mi mente, una nueva forma de El Valiente empieza a tomar forma, uno que ya no es un monumento a un amor perdido, sino un vehículo para un amor redescubierto. La fisioterapia es mi nuevo campo de batalla. 3 veces por semana Miguel me lleva a un centro de rehabilitación, un lugar que huele a sudor y a esperanza. Mi terapeuta es una joven llamada Elena, de brazos fuertes y una sonrisa que no admite excusas. Me mira no como a una pobre anciana rota, sino como a una máquina que necesita una puesta a punto. Esa perspectiva me gusta. Me recuerda a Héctor. Muy bien, doña Alma, dice en nuestra primera sesión, mientras examina el informe del médico y la maraña de cicatrices en mi pierna. Esto va a doler, va a ser frustrante, va a querer mandarme al diablo más de una vez. Pero si usted pone el trabajo, esta pierna volverá a caminar. ¿Tenemos un trato? Su franqueza es refrescante. Trato hecho, muchacha, respondo, y le doy un apretón de manos más fuerte de lo que ella esperaba. Cada sesión es una tortura. Elena me obliga a hacer ejercicios que parecen imposibles. Doblar la rodilla 1 milímetro más, poner 1 gramo más de peso sobre el pie, estirar músculos que han olvidado su función. El dolor es mi compañero constante. Hay días en que lloro de frustración, en que la debilidad de mi propio cuerpo me enfurece, pero no me rindo. Aplico a mi recuperación la misma disciplina férrea que aplicaba al mantenimiento de El Valiente. Si antes dedicaba horas a calibrar una válvula, ahora dedico esas mismas horas a reeducar un tendón. Cada pequeño progreso, cada grado de movimiento ganado, es una victoria que celebro en silencio. Convierto la adversidad en un proyecto. Mi cuerpo es el motor que debo reconstruir, y Elena es mi jefa de mecánicos. Mientras mi cuerpo lucha por sanar, mi mente trabaja a toda velocidad en mi otro proyecto. La idea que nació en la quietud de mi cuarto de enferma ha crecido hasta convertirse en un plan detallado, un propósito principal definido, como dirían esos libros de autoayuda que a Ricardo le gustaba leer. Mis llamadas al depósito de chatarra finalmente dan fruto. Después de una batalla burocrática que pondría a prueba la paciencia de un santo, consigo lo que quiero: la propiedad legal de los restos de El Valiente. Javier se entera y casi le da un infarto. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?», me grita por teléfono. «Pagué para que se llevaran esa chatarra y ahora tú la compras de vuelta. ¿Es una broma? ¿Para qué quieres un montón de fierros retorcidos?». «No es un montón de fierros, Javier», le digo con una calma que lo desconcierta. «Es la materia prima para mi nuevo proyecto y voy a necesitar tu ayuda». Un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? «Para algo que tu padre hubiera querido». Respondo y corto la llamada, dejándolo con la intriga. Mi siguiente llamada es a Héctor. Le pido que vaya al depósito a evaluar los daños, que me diga la verdad, sin rodeos. ¿Qué se puede salvar? Héctor, mi leal amigo, no hace preguntas. Voy para allá, Almita. No te preocupes. Un par de días después, se presenta en casa de Sofía. Se quita el sombrero polvoriento al entrar, un gesto de respeto que ya casi nadie tiene. Se sienta frente a mí y saca una libreta llena de anotaciones y dibujos toscos. «La cosa está fea, Alma. Muy fea», dice con su voz grave. «El chasis está torcido, inservible. La cabina, ni se diga. El motor sufrió mucho. El bloque está fracturado. Mi corazón se hunde. Entonces no hay nada que hacer». Héctor me mira con sus ojos sabios. «No dije eso. Dije que está feo. Pero el alma de un camión no está solo en el bloque del motor. Hay piezas que sobrevivieron. La parrilla, aunque abollada, es la original. Los emblemas de Kenworth, los rines, y lo más importante». Hace una pausa dramática. «El corazón del Cummins, los pistones, el cigüeñal, esas partes nobles están intactas. Con un bloque nuevo y mucho trabajo, ese motor puede volver a rugir». Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses, se dibuja en mi cara. Eso es todo lo que necesitaba escuchar mi Héctor. Le muestro mis dibujos, mis planos, le explico mi idea. Él escucha en silencio, asintiendo lentamente,
sus ojos estudiando cada detalle. Cuando termino, se queda callado por un largo rato, mirando mis diseños. Ricardo era un soñador, dice finalmente, su voz teñida de emoción. Pero tú, Almita, tú eres una arquitecta de sueños. Esto es una locura hermosa. Y por supuesto que te voy a ayudar. Con Héctor de mi lado, el plan cobra vida. Él se encarga de organizar el traslado de los restos de El Valiente a su taller. Sofía, que ha estado observando mi transformación con una mezcla de asombro y alivio, se convierte en mi cómplice. Me ayuda con la investigación en Internet, a buscar proveedores de piezas, a contactar a un viejo carrocero que Héctor conoce que es un artista con el metal. Mi cuarto de enferma se transforma en un cuartel general. Las paredes se llenan de mis dibujos, de listas, de números de teléfono. Mi relación con mis nietos también florece. Mateo se convierte en mi asistente de investigación. Pasa horas conmigo, buscando en la tableta imágenes de bibliotecas móviles de todo el mundo. Mira, abuela. Esta tiene un toldo para que los niños puedan leer afuera. Esta otra tiene paneles solares en el techo. Su entusiasmo es contagioso y alimenta mi propia determinación. Luna, que es más artística, me ayuda a elegir los colores, a imaginar la decoración interior. Tiene que tener cojines de colores, abuela, y una luz suavecita para leer. Estoy construyendo algo más que un vehículo. Estoy reconstruyendo los puentes con mi familia. Ellos ya no me ven como una viejita terca obsesionada con un camión. Me ven como una mujer con un proyecto, con una visión. Ven la pasión en mis ojos, la energía que me impulsa a pesar del dolor físico. Elena, mi fisioterapeuta, también lo nota. Lo que sea que estés tramando, doña Alma, me dice un día, mientras me ayuda a dar mis primeros y temblorosos pasos con un andador, es la mejor medicina que podrías tener. Tienes un propósito, y eso cura más que cualquier terapia. Tienes razón. El propósito es un motor poderoso. Me levanto cada mañana, no con el temor a la monotonía, sino con una lista de tareas por hacer, llamadas que realizar, diseños que perfeccionar, ejercicios de rehabilitación que completar. El dolor sigue ahí, pero ahora tiene un sentido. Es el precio que tengo que pagar para volver a ponerme de pie, para poder supervisar la construcción de mi sueño. Javier sigue siendo el más escéptico. Me llama de vez en cuando, su tono una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Sigues con esa idea loca, mamá? ¿Ya te cansaste de tirar el dinero? Aún no, mijo. Le respondo con paciencia, pero ya casi llega el momento en que voy a necesitar tu ayuda, la de verdad. Él resopla, pero sé que le he sembrado la duda. No me entiende, pero está intrigado, y eso, por ahora, es suficiente. He aprendido que no puedo forzarlo a ver el mundo a través de mis ojos, pero puedo construir algo tan extraordinario que no tenga más remedio que mirar. Mi alianza estratégica está formada. Héctor es mi ingeniero jefe, Sofía mi jefa de logística, mis nietos mi comité creativo y Elena mi entrenadora personal. Somos un equipo, un mastermind, como diría Ricardo, y juntos vamos a darle a El Valiente no solo una segunda oportunidad en la carretera, sino una nueva y gloriosa misión. Vamos a convertir un símbolo de mi aislamiento en un faro de comunidad y conexión. El día que me dan el alta de la fisioterapia, 6 meses después del accidente, es un día de una victoria silenciosa y profunda. Elena me da un abrazo y me susurra al oído. Nunca dudé de usted, doña Alma. Salgo del centro de rehabilitación por mi propio pie. Ya no necesito el andador, solo un bastón que uso más por costumbre que por necesidad. Mi pierna todavía se queja con los cambios de clima y nunca volverá a ser la de antes. Pero es mía y funciona, me sostiene. Es todo lo que pido. Durante esos 6 meses, el trabajo en el taller de Héctor ha avanzado a un ritmo lento pero constante. Lo he supervisado todo desde la distancia, a través de llamadas, fotos y las visitas de Sofía y Héctor que actuaban como mis ojos y mis manos. Pero ahora, por fin, puedo ir yo misma. Miguel me lleva en su coche. Cuando llego al taller El Gato Negro, mi corazón late con la misma fuerza que el día que vi a El Valiente por primera vez. El esqueleto del nuevo vehículo ya está montado sobre un chasis de camión de carga media, más bajo y más manejable, que compramos de segunda mano. La carrocería, diseñada por mí y ejecutada por un maestro ojalatero llamado Don Nacho, está tomando forma. Ya no es la cabina agresiva de un tráiler, sino una estructura rectangular, amplia y acogedible, pero el frente es inconfundible. Héctor y su equipo han realizado un milagro. Han restaurado la parrilla original del W900, cada barra de cromo pulida hasta brillar como un espejo. Los faros redondos y los emblemas de Kenworth están en su lugar. Es el rostro de mi Valiente, injertado en un cuerpo nuevo. Entro al taller, apoyándome en mi bastón. Héctor, Don Nacho y sus 2 jóvenes ayudantes dejan de trabajar y me miran, sus rostros manchados de grasa y sudor. Me acerco al motor, que descansa sobre un soporte. Es el corazón reconstruido de mi Cummins, con su bloque nuevo,
pintado de un rojo vibrante, y sus partes nobles restauradas. Acaricio el metal frío. Hola de nuevo, amigo mío. Susurro. El proyecto está en un punto crítico. La estructura básica está lista. El motor está reconstruido. Pero ahora viene la parte más cara y compleja. Los interiores, el sistema eléctrico, la pintura, el equipamiento. Mis ahorros se han agotado. He llegado al límite de lo que puedo hacer sola. Es hora de activar la parte más delicada de mi plan. Es hora de llamar a Javier, pero no lo llamo para pedirle dinero. Eso sería repetir viejos errores, ponerlo en la posición de poder que siempre ha buscado. Lo convoco a una reunión. Javier, le digo por teléfono. Mi voz firme y serena. Necesito tu consejo profesional. Estoy en un punto de mi proyecto en el que necesito la visión de un hombre de negocios. ¿Puedes venir al taller de Héctor mañana a las 10? La petición lo desarma. No le estoy pidiendo un cheque. Le estoy pidiendo su experiencia, su inteligencia. Lo estoy tratando como a un igual, como a un consultor. Duda por un momento. Puedo sentir su conflicto a través de la línea. Está bien, mamá, ahí estaré. Pero que conste que sigo pensando que esto es una locura. Al día siguiente, llega al taller puntual como siempre, vestido con su impecable traje de negocios que contrasta cómicamente con el entorno grasiento. Mira la estructura del vehículo con una expresión de incredulidad. Sofía y yo ya estamos allí. He preparado una pequeña mesa con café y pan dulce, y sobre ella he desplegado mis planos, mis presupuestos, mi investigación de mercado. Siéntate, por favor, mijo, le digo, señalando una silla. Él obedece, mirando a su alrededor con desconfianza. Le sirvo café. Gracias por venir. Sé que estás muy ocupado. ¿Qué es todo esto, mamá?, pregunta, su tono todavía a la defensiva. Este es mi plan de negocios, respondo, señalando los papeles. Y aquí es donde necesito tu ayuda. Le explico el proyecto en detalle, pero esta vez no uso el lenguaje de los sueños o de los sentimientos. Uso su lenguaje. Hablo de inversión social, de impacto comunitario, de modelo de operación sostenible. Le muestro mi investigación sobre el déficit de bibliotecas y programas de fomento a la lectura en las comunidades rurales de la región. Le presento un presupuesto detallado de los costos restantes y un plan de operación a 5 años. Le explico cómo pienso financiarlo, a través de donaciones de libros, patrocinio de empresas locales y programas de voluntariado. Javier escucha. Primero con escepticismo, luego con una creciente atención. Coge los papeles. Sus ojos de empresario escanean las cifras, los gráficos. Hace preguntas difíciles, agudas, sobre la logística, sobre los costos de mantenimiento, sobre los permisos necesarios, y yo le respondo a cada una de ellas con datos, con hechos. He hecho mi tarea. El objetivo, le digo, es crear una fundación sin fines de lucro. Fundación El Valiente Lector. El vehículo será el activo principal, pero el verdadero valor es el servicio que prestará. Y para eso, necesito un consejo de administración fuerte, un presidente que sepa de finanzas, que sepa negociar, que sepa convertir una visión en una realidad rentable, o al menos autosostenible. Lo miro directamente a los ojos. He pensado que nadie sería mejor para ese puesto que tú, Javier. El silencio que cae en el taller es total. Javier me mira, boquiabierto. Ha venido preparado para una confrontación, para una petición de dinero, para otra batalla de voluntades. No ha venido preparado para una oferta de trabajo, para un reconocimiento de su talento, para una invitación a liderar. Sofía contiene la respiración a mi lado. Veo en el rostro de mi hijo una batalla de emociones. La sorpresa, el orgullo, la duda, el muro de cinismo que ha construido durante años resquebrajándose. Se levanta, sin decir palabra, y camina alrededor del vehículo. Toca la parrilla cromada. El rostro de El Valiente se detiene junto al motor reconstruido. Héctor ha colgado una pequeña placa en el que dice, Corazón de Ricardo. Manos de Alma. Javier lee la placa. Se queda mirándola por un largo rato. Cuando se vuelve hacia mí, sus ojos están húmedos. Papá siempre quiso una biblioteca, dice en voz baja, como si hablara consigo mismo. Lo sé, respondo suavemente. Y siempre me decía que yo era bueno para los negocios, pero que tenía que usar mi cabeza para algo más que solo hacer dinero. Continúa, su voz quebrándose ligeramente. Tenía razón. Afirmo. Se acerca a la mesa. Mira los planos de nuevo. Su dedo traza el diseño de las estanterías, del rincón de lectura para niños, una biblioteca rodante. Murmura. Es una idea brillante, es una locura brillante. Levanta la vista y me mira. Y por primera vez en más de una década, veo al niño que amaba los cuentos de su padre. Veo respeto en sus ojos. Veo admiración. Acepto, mamá, dice, su voz firme de nuevo, pero con una calidez que había olvidado. Acepto ser el presidente de la fundación, y mi primera decisión como presidente será hacer una donación personal para cubrir todos los costos restantes. Considera este proyecto financiado. Sofía suelta un sollozo de alegría. Yo siento que las rodillas me flaquean, y me siento en la silla,
apoyando mi bastón a un lado. No lloro, solo sonrío. El círculo se ha cerrado. No he resucitado un camión. He resucitado algo mucho más importante, la conexión con mi hijo. Le he mostrado que el legado de su padre no era un objeto, sino un conjunto de valores, trabajo duro, sueños grandes y el amor por el conocimiento. Y al hacerlo, le he dado la oportunidad de honrar a su padre no rechazando su pasado, sino construyendo sobre él. Mi alianza estratégica está completa. Y ahora, juntos, vamos a terminar lo que empecé. El día de la inauguración es una fiesta. El sol de la tarde baña la plaza principal del pueblo con una luz dorada y cálida. Han pasado casi 2 años desde el accidente. 2 años de dolor, de rehabilitación, de planificación y de trabajo duro. Pero al ver el resultado final, cada segundo de lucha ha valido la pena. La biblioteca rodante El Valiente es más hermosa de lo que jamás soñé. La carrocería está pintada de un azul profundo y brillante, el color del cielo al anochecer. En los costados, la caligrafía elegante de Luna ha diseñado el logo, el nombre de la fundación y un dibujo estilizado de un libro abierto, cuyas páginas se convierten en un camino. La parrilla cromada del Bulldog 900 original brilla en el frente. Un homenaje orgulloso a su pasado. No ruge como antes. El nuevo motor es más silencioso, más ecológico, pero tiene el corazón del viejo Cummins. Es el sonido de un propósito renovado. Un costado del camión se abre completamente, revelando un interior mágico. Estanterías de madera clara, hechas a medida, repletas de libros de todos los tamaños y colores, donados por gente de toda la región. Hay una pequeña sección para adultos, una gran colección infantil y juvenil, e incluso audiolibros y tabletas con contenido digital, una concesión a la modernidad insistida por Javier. En el suelo, cojines de colores brillantes invitan a sentarse a leer. Una luz LED suave y cálida ilumina el espacio, alimentada por los paneles solares que Mateo insistió en instalar en el techo. Huele a madera nueva y a papel, el mejor perfume del mundo. La plaza está llena de gente, familias enteras, niños correteando, ancianos sentados en las bancas. Han venido de varias comunidades vecinas. Hay un pequeño podio instalado y el presidente municipal está dando un discurso lleno de elogios. Yo estoy de pie a un lado, entre Sofía y Javier. Ya no necesito el bastón. Mi pierna es un barómetro fiable de los cambios de tiempo, pero es fuerte. Me sostiene con firmeza. Sofía me aprieta la mano, sus ojos brillantes de orgullo. Lo lograste, mamá. Es increíble. Javier, impecable en su traje pero con una sonrisa relajada que ahora es habitual en él, se inclina hacia mí. El alcalde está encantado. Ya nos ha dado el permiso para operar en todo el municipio. Y 3 empresas locales más se han comprometido a ser patrocinadores anuales. Financieramente, somos sólidos. Habla con el entusiasmo de un empresario que ha cerrado el trato de su vida, pero sé que su alegría va mucho más allá del dinero. Cuando el alcalde termina, me llama al podio. Me siento abrumada por los aplausos. Miro a la multitud y veo a Héctor, a don Nacho, a Elena mi fisioterapeuta, a Ramiro el agricultor que me encontró en la carretera. Están todos aquí, mis aliados, mi red de apoyo. Tomo el micrófono. Mis manos tiemblan un poco. Buenas tardes a todos. Empiezo, mi voz clara y fuerte. Muchos de ustedes conocieron al viejo Valiente. Era mi compañero, mi confidente. Era el legado de mi esposo Ricardo. Mi familia pensó que el camión era mi único amor, y por un tiempo, quizás tuvieron razón. Me aferré a él como un náufrago a una tabla, pensando que era lo único que me quedaba de la vida que había perdido. Hago una pausa. Miro a mis hijos. Pero un accidente, un momento terrible de quiebre y de pérdida, me enseñó una lección. Me enseñó que cuando te caes y todo se rompe, tienes 2 opciones. Puedes quedarte en el suelo lamentando los pedazos, o puedes levantarte y construir algo nuevo con ellos. Algo más fuerte, algo más hermoso. Este vehículo que ven aquí, continúo señalando a la biblioteca rodante, está construido con los pedazos de mi vida. Tiene el corazón de un camión que recorrió miles de kilómetros, pero tiene un alma nueva, el alma de mi esposo, que creía que los libros eran ventanas a universos infinitos. El alma de mi hijo, que ha usado su talento para darle a este sueño una base sólida. El alma de mi hija, cuyo amor incondicional fue mi ancla en la tormenta. Y el alma de mis nietos, que me recordaron que las mejores historias son las que compartimos. El Valiente ya no me pertenece solo a mí. Ahora les pertenece a todos ustedes. Su misión ya no es devorar kilómetros, sino sembrar sueños. Ya no transporta mercancías, sino futuros. Espero que lo usen, que lo cuiden, y que en cada libro que abran, encuentren un nuevo camino por recorrer.
Bajo del podio entre una nueva oleada de aplausos. Javier y Sofía me abrazan al mismo tiempo, un abrazo grupal que es sanador y perfecto. Estamos muy orgullosos de ti, mamá, susurra Javier en mi oído. Y esas palabras valen más que todo el oro del mundo. Más tarde, la ceremonia ha terminado y la biblioteca está en pleno funcionamiento. La escena es un caos maravilloso. Los niños entran y salen, hojeando libros, riendo. Mateo está sentado en un cojín, leyéndole un cuento a un grupo de niños más pequeños, su voz seria y llena de importancia. Luna está en una mesa, ayudando a otros niños a dibujar sus propios personajes de cuentos. Sofía y Miguel están organizando las tarjetas de préstamo, actuando como los primeros bibliotecarios voluntarios. Javier está en una esquina, hablando animadamente con un empresario, seguramente consiguiendo otro patrocinador, pero lo hace con una sonrisa genuina. Yo no estoy en el centro de todo. Estoy sentada en una banca de la plaza, un poco alejada, simplemente observando. Ya no estoy en el asiento del conductor. He entregado el volante. Mi trabajo aquí ha terminado. Y uno nuevo ha comenzado. El de ser abuela, madre, amiga, el de disfrutar del viaje. Un niño pequeño, de unos 4 años, se me acerca tímidamente. Tiene un libro con dibujos de dinosaurios en sus manitas. Señora, dice con su vocecita, ¿usted es la dueña del camión de cuentos? Me río. Sí, mi amor. Se podría decir que sí. Es el camión más bonito del mundo, dice, y luego se va corriendo para volver a la magia. Miro a El Valiente, ahora rodeado de vida, de risas, de futuro. Ya no es mi armadura contra la soledad, es un puente que me ha reconectado con todo lo que realmente importa. El accidente casi me mata, me quitó mi camión, mi independencia, mi orgullo, pero a cambio me devolvió a mi familia, me devolvió el amor, la conexión y un propósito más grande que yo misma. Mi familia pensó que el camión era mi único amor, y ahora, gracias a él, hemos aprendido juntos que el amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye día a día, una historia que se escribe entre todos, y nuestra historia, por fin, tiene un final feliz.